tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y feliz principio de semana. Vamos a revisar de inmediato los titulares de esta jornada. En Colombia, empresas asociadas a la industria petrolera aumentarán inversiones para proyectos gasíferos y del crudo. En la lista figura extracción no convencional como el denominado fracking. En breve vamos a ampliar toda esta información. En contexto, vamos a revisar las medidas económicas asumidas en Brasil durante el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro. Y productores europeos solicitaron al secretario estadounidense de Agricultura el fin de los aranceles que Washington mantiene contra algunos productos de la Unión Europea. En Economía 360 usted tendrá los detalles. Comenzamos con esta información de Colombia. Empresas petroleras aumentarán sus recursos para planes de exploraciones gasíferos y petroleros. En los planes figura la polémica práctica de extracción no convencional, conocida como el fracking. A través de un informe de la Asociación Colombiana de Petróleo, ofreció un análisis sobre el comportamiento de la inversión del sector en 2019 y las previstas para este 2020. Particularmente para el año en curso, las empresas prevén destinar entre 920 y 1.000 millones de dólares para buscar nuevos recursos de petróleo y gas. Las cifras constituyen un 18% más que la inversión hecha en 2019. Asimismo, la Asociación Petrolera anunció que el 12% de la inversión exploratoria presupuestada considera contingente ir a proyectos en yacimientos no convencionales mediante el uso del fracking, y su ejecución dependerá de las decisiones que tomen las autoridades frente a los proyectos de piloto integrales de investigación. A principios de enero, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, reiteró su defensa sobre el sistema de fracturación hidráulica o fracking para obtener gas y petróleo en el país. Asimismo, el sector petrolero prevé perforar 60 pozos exploratorios, donde se incluyen 2 marítimos. En cuanto a la inversión en producción, la cifra sobrepasará los 4.000 millones de dólares, manifestando un alza del 25% contra 2019. Los transportistas de Panamá están denunciando a las empresas navieras, todo esto por intentar monopolizar la actividad comercial de este sector. Los dirigentes de la Asociación de Transporte de Carga y de la Asociación Panameña de Agencias de Carga aseguran que las grandes navieras como Maersk, MSC y CMA han implementado un modelo denominado todo incluido para llevar la carga directamente hasta el cliente. Ellos están asegurando que las navieras intentan desplazar a los trabajadores de la actividad de carga terrestre y de otras actividades logísticas como lo son el corretaje de aduanas, agencias de carga, suministro de alimentos y servicios de despacho de combustible. Con este servicio se estarían afectando unos 12.000 empleos en Panamá. Los medios panameños están reportando que ha habido una intermediación de la autoridad marítima, pero los transportistas están acusando a las navieras de recurrir al chantaje si no dejan de aplicar este modelo. Los transportistas estarían agotando todas las instancias de negociación, pero no descartan una huelga nacional como medida de presión. Representantes del grupo financiero Banorte, esto es en México, aseguran que el país atraviesa un buen clima de confianza para las inversiones. La reciente salida de la estatal Petróleos Mexicanos Pemex a los mercados internacionales con la colaboración de sus bonos fue el gran éxito. Así lo ha calificado Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, quien reconoció los avances en el primer año de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El vocero valoró positivo el tratado suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá porque despejó las incertidumbres en materia comercial y económica. Banorte anunció que hay interés de inversionistas chinos para participar en obras de infraestructura en México. En la segunda semana de este mes fue firmado un acuerdo
con la cooperación oficial de crédito de exportación del gobierno del país asiático. Todo esto para fomentar las exportaciones mexicanas y los proyectos de inversión que involucren la participación de empresas de esta nación. Y las obras del Tren Maya en México arrancarán el próximo mes de abril con la construcción de los 2 primeros tramos. Estos estarán ubicados entre las poblaciones de Palenque y Calquiní, con una extensión de 480 kilómetros. La secretaria de Turismo informó que el 22 de enero se realizó un taller informativo con 85 empresas que están interesadas en participar en esta obra. Del total de empresas, 65 son mexicanas y 20 extranjeras. Entre ellas participa Canadá, España, Portugal, Brasil y China. Para el desarrollo del Tren Maya hay un cronograma de licitaciones que se dará a conocer a mediados de abril con el nombre de las firmas que emprenderán la construcción de los tramos iniciales. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, inició una agenda de trabajo y conversaciones para el canje de la deuda de este país. Medios argentinos sostienen que el funcionario tendrá reuniones en Nueva York, Estados Unidos, con miembros del Tesoro estadounidense y del Fondo Monetario Internacional. Todo esto con el objetivo de reestructurar los compromisos económicos. El gobierno argentino busca de esta manera lograr adhesiones al proceso de reestructuración de la deuda e intentar convencer a los tenedores de bonos que acepten el aplazamiento de pagos del capital hasta mayo. Fuentes del Gabinete Económico afirmaron que se realizarán charlas informativas con los ejecutivos de entidades financieras y calificadoras. Al regreso de esta primera pausa vamos a hablar de Brasil, toda la gestión que ha sido entrado en polémica de Jair Bolsonaro. No se aparte que volvemos enseguida. Jair Bolsonaro llegó a este mes como su primer año de presidente. En este sentido, investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, ofrecieron un balance sobre las medidas económicas asumidas por el gobernante ultraderechista en 2019 y las que están previstas para este año. En este contexto vamos a mostrarles otros temas que estuvieron marcados por la controversia y la polémica durante el primer año de gobierno. Durante el primer año del mandato de Jair Bolsonaro en Brasil, uno de los instrumentos jurídicos que provocó mayor rechazo en la ciudadanía fue la nueva ley de pensiones. El investigador del CELAP, Sergio Martín Carrillo, destaca que la medida supone un recorte de las pensiones por jubilación por 870.000 millones reales, equivalentes a 193.000 millones de euros durante los próximos 10 años. Originalmente, la pretensión del ministro de Economía, Paulo Guedes, era de casi 265.000 millones de euros, pero en la tramitación del Parlamento fue disminuida la cantidad. Con la ley se incrementó la edad de jubilación, imponiendo una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años sucesivamente. También son necesarios 40 años de cotizaciones para percibir la pensión íntegra. Igualmente, el sistema de capitalización será individual, descontándose del salario una parte que será transferida a un plan de pensiones que se recibirá en el momento de la jubilación. Otro de los puntos de la gestión económica de Jair Bolsonaro en su primer año ha sido la supuesta batalla contra el déficit público. La misma se llevó a cabo con la descapitalización del Estado brasileño, profundizando las privatizaciones inauguradas por el antecesor gobierno de facto de Michel Temer.
En 2019, el gobierno habría recaudado unos 25.705 millones de dólares con la venta de 71 activos públicos. En el listado figuraron la Casa de la Moneda, Telebras, Empresa Gestora de Activos, la Agencia Gestora de Fondos y Garantías, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, la Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social, Eletrobras, entre otras. La investigación CELAC agrega que Brasil continuará la senda del estancamiento económico tras registrar un crecimiento de solo 0,9% en 2019. Y el plan del presidente brasileño Jair Bolsonaro para este año no dista mucho con lo implementado en su primer año de gestión. El CELAC está señalando que la senda privatizadora seguirá siendo el curso en este año. En su estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAP, señala que el plan del ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro para este año es continuar con su política privatizadora. En ese contexto, el objetivo del gobierno es el de recaudar 36.600 millones de dólares con la venta de otros 300 activos públicos. Para este año, el propio secretario especial de privatizaciones ha anunciado que el objetivo es culminar el proceso de privatizaciones de Eletrobras, así como el de varias de sus filiales. En cuanto a la empresa de correos, marcó el cronograma de su privatización para finales de 2021. Asimismo, el Ejecutivo también busca conceder las atracciones turísticas del país, como los parques nacionales de Iguazú y de los lencois marañenses al capital privado. En lo que significa infraestructuras, el gobierno brasileño ha anunciado que se licitarán 44 proyectos de infraestructura en 2020, con lo que espera traer unos 22.200 millones de euros. En el caso de alcanzarse esa cifra, el CELAC agrega que la misma supondrá más de 11 veces todo lo que el gobierno recaudó en 2019 con la concesión de infraestructuras y el 43% de todas las concesiones que se pretenden ejecutar hasta el final del mandato de Bolsonaro, de 50.800 millones de euros. Por otra parte, las políticas de Bolsonaro también van encaminadas a disminuir la plantilla laboral del Estado brasileño. En esa línea, el ministro de Economía, Pablo Guedes, está impulsando la PEC propuesta de enmienda de la Constitución de Emergencia, que de ser aprobado por el Senado, prohibirá de manera temporal la promoción y contratación de nuevos funcionarios públicos a la par que disminuirá el sueldo de los actuales. En concreto, las medidas de Bolsonaro no dan vida al crecimiento económico de Brasil, que para este año será de apenas 1,7% según las previsiones económicas que la CEPAL anunció en octubre del año pasado. Y fíjense que en este primer año de gobierno, uno de los principales recursos naturales del país y del mundo, la selva de la Amazonía, resultó también afectada por los incendios en Brasil. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, encargado de medir la deforestación en este país, en 2019 los incendios aumentaron 30% en la Amazonía. Tan solo el año pasado, el mayor bosque tropical del mundo tuvo 89.178 focos de fuego. El aumento de los incendios forestales en el país coincidió con las declaraciones contra el medio ambiente por parte del gobierno, así como con los intentos de supresión de la cartera ministerial del sector. También fueron asesinados unos 7 líderes indígenas, siendo el registro más alto en los últimos 11 años. Investigadores del portal Rebelión sostienen que la deforestación y la violencia contra los pueblos originarios de la Amazonía van de la mano porque promueven la invasión de tierras por parte de empresarios criminales. Al regreso de esta segunda pausa les mostramos más información en materia económica. Y en Bélgica, productores europeos solicitaron al secretario estadounidense de Agricultura, Sonny Perdue, el fin de los aranceles que Washington mantiene contra algunos productos de la Unión Europea. El presidente de las cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea, COGECA, Ramón Armengol, informó este lunes que, junto con el presidente de COPA y el secretario general de la COPA COGECA,
sostuvieron un encuentro el pasado domingo con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue. Armengol, a través de un comunicado, dijo que durante la reunión hablaron de los retos que enfrenta la agricultura, como el cambio climático, la digitalización o el comercio. En esa línea acotó que durante el encuentro con el diplomático estadounidense le dieron a entender que la Unión Europea y Estados Unidos deben ser socios estratégicos para hacer frente a dichos retos, y que la confrontación y las decisiones unilaterales, como los aranceles a sectores estratégicos como el aceite de oliva, las aceitunas o el vino, no ayudan a ninguna de las dos partes. En ese contexto, otros productos afectados por los aranceles de la administración Trump son los quesos españoles, así como las bebidas alcohólicas, los productos lácteos, la carne de cerdo, algunos dulces, la fruta procesada y los cítricos. Y los operadores turísticos rusos han dejado de vender paquetes turísticos a China, todo esto debido al coronavirus que afecta al gigante asiático. Esto lo manifestó así Dmitry Gorin, vicepresidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia. La medida se tomó por recomendación de Rosturins, la agencia estatal de turismo de Rusia, ya que el número de muertos por el nuevo virus en China aumentó a 81, con más de 2.740 personas infectadas. Las aerolíneas rusas son las afectadas, ya que China es un destino turístico muy popular que se encuentra entre los 10 números, según ha declarado Gorin. La ciudad china de Wuhan, de 11 millones de habitantes y capital de la provincia de Hubei, está en virtual cierre por el virus y se han establecido límites severos para el movimiento de otras ciudades chinas. Gran parte de Hubei, hogar de casi 60 millones de personas, está sujeta a algún tipo de restricción de viaje. La Feria Internacional de Turismo de España, FITUR 2020, cerró sus puertas el pasado domingo con cifras históricas. El director general de IFEMA, Eduardo López Puertas, ha destacado el incremento de 6.4% de la participación internacional, que en su totalidad representó más del 56%. El evento contó con unos 255.000 visitantes, 918 expositores titulares, 11.040 empresas y 165 países. En esa línea, países del continente americano, como Venezuela, participaron en esta edición este año. El ministro venezolano para el turismo, Félix Plasencia, destacó que el stand del país suramericano en la FITUR recibió constantes visitas del público español y turistas que disfrutaron del café, el ron venezolano y el chocolate. Y el Parlamento del Líbano aprobó este lunes el presupuesto de la nación que corresponde al año 2020. Apenas 70 de los 128 diputados participaron en esta sesión debido a que una manifestación popular contra el gobierno impidió el ingreso de todos los parlamentarios a la sede del legislativo. El presupuesto elaborado por el ex primer ministro Saad Hariri fue aprobado con 49 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones. En medio del debate surgieron señalamientos de inconstitucionalidad al considerar que el nuevo gobierno del país, que se encargará de ejecutar el presupuesto, todavía no recibió el voto de confianza de los congresistas. Y en Irak siguen las protestas contra el gobierno de ese país. Los manifestantes antigubernamentales protestaron este lunes en la ciudad de Bagdad para exigir elecciones anticipadas, un primer ministro independiente y un enjuiciamiento de los implicados en corrupción o derramamiento de sangre reciente. Los manifestantes comenzaron a aumentar la presión hace una semana, bloqueando las calles con neumáticos en llamas y barricadas de metal. Estas manifestaciones estallaron el pasado 1 de octubre en la capital del país y en el sur de la mayoría chiita iraquí al sur por corrupción, desempleo y servicios deficientes. Las cotizaciones petroleras al cierre de la jornada de este lunes. WTI se encuentra en este momento en $53.27 el barril y pierde 1.57%. Vamos a ver ahora Brent, de referencia en Europa, $58.76 el barril y tiene una baja de 2.15%. Y bien, el crudo venezolano
382.78 yuanes, con una baja de 5.45 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Sugerencias y comentarios a través de impactoeconómico@telesurtv.net. Gracias a todos por su compañía. Hasta la próxima.